Este programa solo pretende resaltar un acontecimiento como el 11S. Este programa no busca la ofensa en el espectador. Nos vemos obligados a advertir de la dureza de algunos testimonios. Para finalizar el comunicado, trasladamos al público que este programa no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores. Que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres. Hace escasos minutos, una avioneta parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre absolutamente envuelta en humo, y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Otro impacto de otro gran avión, Ricardo. Y además en una zona más baja aún. Dios santo. No me di cuenta de que iba a quedar atrapada en una avalancha de cenizas y vidrios. Era un caos. Ese día los terroristas no dan tregua a los estadounidenses. Alguien, una persona con una linterna, quien quiera que sea, alguien iba a rescatarme. Viviría. Buenas noches y bienvenidos a este especial sobre el 11 de septiembre. En este especial veremos qué pasó ese día hace 20 años en Estados Unidos. Un acontecimiento que, aunque tuvo lugar en Estados Unidos, hizo que todo el mundo estuviera pendiente de él y de cómo avanzaba. En este especial haremos una reconstrucción de lo que pasó hace 20 años. Además, veremos testimonios, la celebración del 20º aniversario y veremos curiosidades sobre el 11S. Así que os animamos a quedaros en este especial 11S 20 años después. Comencemos por el principio. Estados Unidos. Un día como hoy, hace 20 años, el 11 de septiembre de 2001, aconteció la caída de las Torres Gemelas por un ataque terrorista donde murieron 2.753 personas. El hecho inimaginable involucró a 19 hombres que secuestraron 4 aviones comerciales estadounidenses. Estos estaban cargados de combustible y se dirigían a varios destinos de la costa oeste. La tragedia se dio en la ciudad de Nueva York y fue orquestada por el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos por la organización yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales usados para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de cerca de 3.000 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 25.000 heridos, muchos de ellos con lesiones permanentes. A su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se estimaron en más de $10.000 millones las pérdidas económicas. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno de George Bush y sus aliados de la política denominada Guerra contra el Terrorismo. Los terroristas, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez reducida la tripulación de la cabina,
El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados y ambos fueron estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center. El primero contra la torre norte y el segundo contra la torre sur, lo que provocaría que ambos rascacielos se derrumbaran en las 2 horas posteriores. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra la fachada oeste del Pentágono en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, tenía como objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington, D.C., pero se estrelló en un campo abierto, cerca de Shanksville, en Pensilvania, aproximadamente 208 kilómetros antes de llegar a su objetivo, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes contra el comando terrorista. Los atentados, que fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como armamento, provocando una reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países occidentales, que alteró desde entonces la política de seguridad aérea. Este atentado ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre. Tras conocer la historia del 11S, vamos con algunas curiosidades. Tras este suceso, la mayoría de países reforzaron la política de seguridad aérea. Y bueno, ¿habría ocurrido esto en la actualidad? Probablemente tendrían que haber pasado por más protocolos de seguridad, pero quizá habría ocurrido, quién sabe. Vamos con curiosidades sobre el 11S. Vamos a hablar de la escultura The Sphere, traducido literalmente como la esfera. Es una escultura de metal construida por el escultor alemán Fritz Cohen. Actualmente se encuentra ubicada en Liberty Park. Sin embargo, originalmente se encontraba en el centro de Austin Tobin Plaza como una fuente de agua, que a su vez era la zona central de las Torres Gemelas del World Trade Center en Manhattan. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, su localización era incierta, ya que había sido desmontada de su base y, a pesar de seguir intacta, fue ocultada por los escombros luego de los aviones se estrellaran contra los rascacielos y estos colapsaran. 6 meses después de los atentados, en marzo del 2002, a raíz de un documental sobre la escultura, esta fue trasladada temporalmente a Battery Park sin ningún tipo de reparaciones y se la dedicaron a las víctimas del 11 de septiembre. Además, se ha convertido en una importante atracción turística, principalmente porque sobrevivió a la colisión de los edificios con solamente algunas abolladuras. Desde marzo de 2002 hasta noviembre de 2017, la escultura permanecía en Battery Park. Después de noviembre de 2017, fue trasladada a Liberty Park, su ubicación actual. A continuación, antes de finalizar este vídeo, podremos observar testimonios de familiares de las víctimas o de víctimas que presenciaron el 11S, que trabajaban en el World Trade Center y relatan su experiencia el 11 de septiembre. Eso será en unos minutos, pero antes vamos a escuchar un testimonio que recoge el diario ABC sobre una persona que trabajaba en el World Trade Center, que era invidente y que consiguió salvar su vida, sobrevivir al 11S gracias a su perro guía. El testimonio. El 11 de septiembre de 2001, Omar Eduardo Rivera, invidente, estaba trabajando en el piso 71 de una de las Torres Gemelas. Como siempre, junto a él estaba su perro guía, Solchi, preparado para asistirle cuando necesitara desplazarse. Rivera estaba concentrado en la preparación de unas reuniones laborales cuando escuchó un terrible estruendo varios pisos sobre él. El edificio comenzó a temblar y su ordenador se estrelló contra el suelo. El hombre percibió
cómo el can se movía nerviosamente de un lado a otro de la estancia, como tratando de averiguar qué estaba pasando, relata. Tras comprender que la situación era una emergencia, Rivera agarró la correa de Solchi y caminó hacia la salida más cercana. No tardó en darse cuenta de que tendría muy difícil salir con vida de la torre. Dice, supe que no podría bajar las escaleras ni superar los obstáculos como otra gente. Por eso, desesperado, trató de dar a su compañero una oportunidad de salvarse. Relata, le ordené que se marchara, pero a los pocos minutos regresó a por mí. Recuerda con emoción, era como si me estuviese diciendo que estábamos juntos, que mientras estuviésemos allí permaneceríamos juntos. Relata, milagrosamente, la pareja consiguió descender los 70 pisos entre el gentío y caos generalizado hasta alcanzar el piso inferior y salir a la calle. En el exterior, Solchi se encargó de abrir camino a toda velocidad para alejarse del edificio. La torre se vendría abajo pocos minutos después. Fue increíble. En ese momento supe que Solchi me quería tanto como yo a él, relata. Estaba dispuesto a morir por la posibilidad de salvarme. Lentamente me guió escalón tras escalón. Así relata Omar Rivera, que no duda en asegurar que debe la vida a su perro guía. Teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos 20 años, la afirmación no es ni mucho menos exagerada. Rivera ha podido seguir viviendo junto a su esposa, asistir a las bodas de sus hijas y disfrutar del nacimiento de sus 2 nietas. A continuación, antes de finalizar con el vídeo, veremos testimonios de personas que o son familiares de víctimas que quedaron en el 11S o son directamente personas que presenciaron el 11S, que se encontraban en el World Trade Center. Antes de mostrar estos testimonios, debemos advertirle de la dureza de las imágenes y de la dureza de algún relato. Y ahora vamos con las imágenes. Vamos a recordar de todo lo que pasó ahí en ese momento donde yo perdí a mi hijo. Ya yo me imaginaba que mi hijo estaba ahí, porque él era paramédico. Y ahí me desmoroné y me caí. Yo te digo que el dolor de perder un hijo, eso no se va nunca. Una explosión, dimos unos pasos a la izquierda, luego a la derecha y así 3 veces hasta que la torre se paró. Cayendo afuera, gente que estaba en pisos superiores al mío, era un caos. Simplemente se desmoronó y yo quedé mirando, boquiabierta. No me di cuenta de que iba a quedar atrapada en una avalancha de cenizas y vidrios. Cuenta. En 102 minutos las 2 torres desaparecieron. A las 10:28 la torre norte también se desmoronó. Muchas personas me preguntan, ¿cómo fue ese día? Yo les digo que había señales de devastación en todas partes. También había señales de esperanza. Rick subía las escaleras. Le dijeron que viniera con nosotros y respondió que no. Tenía que asegurarme que esta gente estaba segura. Podía haber salido, pero optó por salvar su vida. Cuando esa luz parpadeó en mi mano, la esperanza regresó. Alguien, una persona con una linterna, quien quiera que sea, alguien iba a rescatarme. Viviría. Es imborrable, ¿no? Para los que la pudimos vivir. Y yo en la cama, porque yo trabajaba de madrugada, ese lunes estuve toda la madrugada despierto, fui a casa, me eché un rato, porque estaba realmente agotado, y me despertó mi mujer, me dijo, mira lo que pasa en la tele. Cuando vi la imagen, recién despertado, creía que era
no sé, una pesadilla. Era mediodía y nos fuimos pues con los compañeros 4 o 5 a comer en un barito de al lado, ¿no? Entonces me llamó mi madre. Me dice, se acaba de estrellar un avión contra las Torres Gemelas. Y yo le comento con mis compañeros, anda, mi madre ha visto un tráiler de una película y se cree que esto es verdad. Claro, inmediatamente empezaron a sonar los teléfonos, nos levantamos, nos marchamos y ya empezamos a hacer el programa. Y la verdad es que qué sensación. Primero fue incredulidad porque no te podías imaginar que en Manhattan pasara eso, y luego fue todo tan terrorífico ver a la gente saltando de los pisos altísimos. Y luego esa sensación enseguida de reflexión de que algo iba a cambiar en el mundo, y efectivamente ha cambiado. En el momento en el que vimos cómo el segundo avión se estrellaba, yo creo que ahí ya tuvimos todos claro que era un ataque terrorista. Y nos fuimos pitando, como haríamos cualquiera de los que trabajamos en este medio, de vuelta a la redacción. Realmente yo limpiaba las escaleras del World Trade Center, yo era el barrendero encargado de estas escaleras. Yo limpiaba desde el 110 hasta el primer piso. Estoy a las 8:30 en el sótano número 1, a las 8:46 se oye ¡pah! Una explosión tan fuerte y tan poderosa que todo, el techo en falso se derrumba encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, gritería total porque la gente está desorientada porque nosotros no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Cuando lo voy a decir, ¡pah! Otra explosión, pero tan y tan fuerte que el piso empieza a temblar, se retumba todo, y en ese momento viene un hombre por el pasillo gritando explosión, 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 manos extendidas y lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Cuando se acerca empiezo yo a llorar y a gritar porque me doy cuenta que era la piel que se le había arrancado de debajo de la axila hasta la punta de los dedos. Yo empiezo, tenemos que salir, yo lidero la salida de todos estos trabajadores con el señor quemado a mis espaldas por el área de carga y descarga, una rampa que llegaba afuera del edificio. Viene una ambulancia, lo pongo dentro de la ambulancia, ahí me viro porque oigo que un avión impactó la torre, y me viro y veo el agujero, veo la gente tirándose. Regreso nuevamente, me encuentro con un oficial de la policía que me dice, Willy, ¿tienes la llave? Se refería si yo tenía esta llave, que es la llave maestra. La quinta la tenía yo, y gracias a esta llave fue que yo pude salvar cientos y cientos de vidas, yendo piso por piso, abriendo las puertas para que la gente escapase. Y me grita, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Ahí cuando yo me viro y veo todos los cuerpos de las personas que se tiraron. Cuando bajo la mirada, ¿qué veo? Una señora que ayudé a escapar del piso 33, la encuentro partida por la mitad. Y yo empiezo a llorar y a gritar y ahí oigo, ¡corre, corre, corre! Y en ese momento empieza a derrumbarse el edificio. Y lo único que yo veo es un camión de bomberos estacionado frente a las puertas giratorias que ya no había. Y me tiro debajo del camión y el edificio empieza a derrumbarse encima de mí. Yo estaba más preocupado de que mi mamá encontrara mi cuerpo para ella, porque yo había visto todos esos cuerpos irreconocibles, no se podían reconocer, eran cuerpos que cuando caían explotaban. Y yo que mi mamá, Dios mío, encuentre mi cuerpo, que ella puede enterrarme reconociéndolo. ¿Te acuerdas aquella nube de polvo cuando el edificio se derrumba, que queda todo el epicentro del Bajo Manhattan cubierto de esa nube de polvo? Yo estaba ahí dentro, en el mismo medio de todo ese polvo, y eso te desgarra todo, me desgarró toda la ropa, me quemó la cara por la fuerza con que venía, y cuando me sacan está la oscuridad todavía. La parte que cuesta más superar es la de la pérdida. Yo perdí 200 amigos en mi caso, el inventario emocional es devastador. Yo no puedo. 20 años después yo recuerdo a mis amigos y me destruye. A lo largo de la mañana se guardarán 6 momentos de silencio coincidiendo con
con el impacto de los dos aviones en las Torres Gemelas, con el momento exacto en el que esas torres se desploman y también con el minuto en el que ocurrieron los ataques en Washington y Pensilvania. Durante toda la mañana escucharemos de boca de los familiares de las víctimas los nombres de cada una de las personas que fallecieron en estos atentados terroristas, y cuando llegue la noche volveremos a ver un año más esos dos enormes cañones de luz apuntando al cielo, simulando las Torres Gemelas. Va a ser un aniversario cargado de simbolismo por ser el 20º, pero también con un sabor agrio porque se ha vuelto a despertar entre los estadounidenses ese miedo tras la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Aprendimos que la unidad es lo único que no debe romperse nunca. La unidad nos hace ser quienes somos. Para mí esta es la lección central del 11S. Cuando somos más vulnerables en el tira y afloja que nos hace humanos, en la batalla por el alma de América, la unidad es nuestra principal fortaleza. No solo Nueva York se vuelca hoy con el homenaje, también Pensilvania y Washington sufrieron los ataques. En Shanksville, George Bush rendirá tributo a las víctimas del vuelo 93 de United Airlines. Biden estará presente en los tres escenarios. En la agenda del expresidente Trump solo figuraba su papel como comentarista de una pelea de boxeo. A última hora ha anunciado su visita al Memorial de Nueva York. Se contabilizaron unos 3.000 fallecidos aproximadamente, además de las víctimas que quedaron con un gran impacto y con lesiones graves, que algunas de ellas son lesiones permanentes. Hace 20 años, 11 de septiembre de 2001, un suceso que tuvo lugar en Estados Unidos, pero que casi todo el mundo estaba pendiente del suceso, estaba pendiente de lo que ocurría. A modo de curiosidad, ¿sabíais que aunque George Bush había ejercido de 1995 al 2000 como ministro de Texas, era el primer año que estaba frente al gobierno de los Estados Unidos? Estuvo como presidente del gobierno del 2001 al 2009. Aunque han pasado 20 años, ¿vosotros creéis que han cambiado mucho las cosas o que con una ligera variación casi todo sigue igual? Eso es a criterio del espectador. Hasta aquí llega esta especie de documental con un relato, una reconstrucción de lo que ocurrió ese 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, con testimonios y curiosidades. 11S, 20 años después.